principales ejes de su plan de trabajo en educación? En educación hay dos temas para entrarle al fondo. Uno es claramente la pertinencia cultural. Cuando vemos las estadísticas del desarrollo educativo en el país, en el interior del país, particularmente en las regiones indígenas, vemos que en lo que se refiere a matemáticas, las poblaciones indígenas tienen un promedio superior de rendimiento que lo que se refiere a las poblaciones no indígenas. Pero en lo que se refiere al lenguaje, estamos muy por debajo en las poblaciones indígenas que el resto del promedio. Entonces, como que hay que comenzar a segmentar mucho más los objetivos en cada región. La otra cosa clara es que hay una enorme oportunidad para utilizar la tecnología y no la estamos utilizando a profundidad. Y creo que esos dos elementos pueden ser sustantivos para comenzar a transformar los resultados de la educación y la educación para la vida, no la educación simple y sencillamente como un proceso vegetativo como tal, sino que un proceso de que sirva para la vida. Muchas gracias. ¿En dónde podemos encontrar su plan de gobierno y quiénes integrarían su gabinete? El plan de gobierno lo estamos terminando. Hay ajustes importantes que le estamos haciendo, particularmente para poder focalizar mejor los niveles de inversión. Hay algunos problemas sustantivos que resolver con esto y se refieren a procesos políticos. Si es que tenemos un Congreso de la República parecido al actual, es muy difícil gobernar. Entonces los procesos de cambio, de cómo lograr que desde el Ejecutivo se logre utilizar los recursos de mejor manera, van a depender de un cambio radical de la visión de cómo gobernar. Y la forma que nosotros lo vemos es que el gobierno tiene que ser claramente accesible desde la estructura primaria, y esa estructura primaria es a nivel municipal. Si uno ve la estructura del presupuesto y lo que le llaman las constricciones constitucionales, muchas personas dicen, miren, no hay forma de verdaderamente hacer una transformación. Nosotros creemos que hay forma de hacer la transformación, pero va a depender no necesariamente del Congreso de la República, si es que queda un Congreso parecido al que tenemos, sino que a nivel municipal. Eso es un elemento. Esas son las transformaciones. La otra cosa que estamos haciendo en la transformación es que encontramos una correlación muy importante en algunas áreas de necesidades de mayor atención y dentro de ellos las coincidencias entre las necesidades por las condiciones de extrema pobreza. Y ahorita lo que estamos haciendo es un trabajo más a detalle de la correlación entre, por ejemplo, áreas de Huehuetenango, áreas del corredor seco, con las poblaciones de mayor pobreza que existen en el país y reenfocar la designación de recursos para ello. Lo van a encontrar en el website, esperamos a finales de este mes. Bien, muchas gracias. ¿Qué piensan de la propuesta reciente de implementar clases de religión, o sea, la Biblia, obligatoriamente en las escuelas? Bueno, José, creo que fue muy claro en eso. Sí creemos que hay que separar Estado y religión. Hay una necesidad, claro, que dentro de la Constitución el respeto a todos los credos es importante y tiene su razón de ser. Si no, veamos qué es lo que está pasando alrededor del mundo y como una de las amenazas más importantes que podemos tener a nivel mundial, de la paz mundial, son estos radicalismos que están apareciendo. Creo que un Estado debe dejar a los individuos el total respeto de seguir los credos que le consideren son los que más se adaptan a su forma de pensar y no meterse en ese tema. En el sector de salud, ante el colapso de los dos hospitales nacionales por falta de insumos, ¿qué proponen hacer para arreglar esto? Bueno, en el sistema de salud es una mezcla de cosas, ¿verdad? Una es, si hay algún ministerio que está totalmente invadido por la corrupción, es el Ministerio de Salud. Y no únicamente viene desde el punto de vista de la fuente o las necesidades de suministros, sino que también viene de la estructura de la administración interna del Ministerio de Salud. El sindicato de salud tiene consecuencias
muy especiales en cuanto a la habilidad de la transformación del Ministerio de Salud. Una de las cosas que esperaríamos poder hacer es renegociar el pacto colectivo con el sindicato. Eso va a ser sumamente complicado. Y la otra es cuando uno visualiza dónde están los problemas principales en algunas áreas que se pueden servir o se pueden ayudar, es en la salud preventiva. La mayoría de la mortalidad infantil de este país viene por problemas de desnutrición, y los problemas de nutrición están altamente correlacionados también con el problema del agua. Si no le entramos a visualizar cómo vamos a descontaminar los ríos en este país y cómo vamos a proveer de agua potable a la población, esos índices no van a bajar. El segundo factor más importante en el tema de la mortalidad de la infancia en este país y también en otras consecuencias secundarias es el uso de la leña. El 80% de las poblaciones de los hogares en el interior del país continúan utilizando leña y se necesitan programas claramente de electrificación o algún otro cambio en el sistema. Si seguimos utilizando leña y agua contaminada, es muy difícil que veamos resultados sustantivos en cuanto a la mejora de la calidad de vida particularmente de los jóvenes. Muchas gracias. ¿Piensa proponer alguna ley que tenga relación con el tratado del agua y el pago de servicios ecosistemáticos? El problema del agua es uno que todo el mundo le tiene un pánico en tratarlo porque tiene muchas implicaciones, pero sinceramente creemos que dentro de un proceso también de reordenamiento territorial es necesario darle una característica real al mandato constitucional, en donde dice que las aguas son derechos públicos. El tema de regularlos adecuadamente, y creo que hay mucho el concepto de una lógica natural en el proceso del uso del agua. Pero si no le entramos al tema del agua, ahorita, solo como ejemplo, alrededor del 90% de los ríos están contaminados. Eso tiene una serie de implicaciones. Primero, tiene una implicación de qué es nuestro nivel de respeto al recurso más importante que nos da vida. Creo que hay un reflejo de algunos valores que tenemos que recuperar. Pero la otra cosa es que, en lo que se refiere al agua, es posiblemente en este momento el recurso de mediano y largo plazo más importante que tiene Guatemala, desde el punto de vista de su explotación y de las consecuencias que tiene para el medio ambiente del país como tal. No podemos ya seguir haciéndonos la brocha en lo que se refiere a implementar una legislación adecuada del recurso. Bien. ¿Por qué ustedes como empresarios se interesan a tener un puesto gubernamental? ¿Y a qué intereses responde este interés? Bueno, yo ya estoy llegando a la siguiente etapa de mi productividad de la vida. He participado en el gobierno, he tenido el honor de servir en el gobierno como embajador y como ministro de Finanzas, y fue una de las etapas más interesantes también de mi vida. Y también he sido presidente de estudiantes de asociaciones estudiantiles, estudiante universitario, etc. Pero, y había jurado con mi esposa Patricia que ya nos íbamos a dedicar a otro tipo de labores y ya no regresar al entendimiento político. Parecido a lo que le pasó a José Ángel, realmente yo estoy totalmente indignado en qué es lo que está sucediendo por el país. Y si podemos hacer un cambio, si podemos empujar un cambio, si podemos hacer un ejemplo para que otras personas participen, y personas que los consideremos honorables, dignos, capaces, pues creemos que eso sería un resultado sumamente importante. Entonces, a toda conciencia, no creo que podamos dormir tranquilos si le vamos a seguir heredando a las siguientes generaciones el caos en que estamos en este momento. Y eso fue la motivación para poder empezar. Representar a un sector, no, nosotros no representamos ningún sector específico.
a lo más que representamos es a nuestras familias. Muy bien. Si pudiera realizar un orden, ¿cómo podría priorizar los principales problemas actuales del país? Bueno, vamos a los que podemos tener una injerencia directa. Creo que hay clara necesidad de entrarle al tema de la conflictividad. Si no le entramos al tema de la conflictividad a fondo, no va a ser posible tener un espacio de gobernabilidad a nivel del país que nos pueda dar las oportunidades de desarrollo. Y los problemas de conflictividad vienen fundamentalmente porque ha habido una irresponsabilidad de parte del Estado de asumir sus funciones en las regiones en donde ha existido la conflictividad severa. Entonces, lo primero que hay que hacer es recuperar precisamente la responsabilidad del Estado en esas regiones donde existe la conflictividad. Una vez hecho eso, ¿y eso qué significa? Eso significa que antes de promover políticas públicas, se tiene que entrar en procesos de consulta a nivel local de cómo entrarle a habilitar los procesos de la aplicación de políticas públicas. Y en lo que se refiere a la explotación de los recursos naturales, renovables y no renovables, la incidencia más importante es qué es lo que puede suceder a nivel local. Entonces, de ese proceso, el acercamiento a las comunidades se vuelve principal objetivo. Y dentro de eso es el Estado el que tiene que llegar a acuerdos de cómo se utilizan a nivel local los recursos naturales renovables y no renovables. Eso es un proceso de negociación que tiene como consecuencia educación, salud, infraestructura, gobernabilidad local, etc. Una vez resuelto ese tema, los niveles de inversión van a seguir automáticamente detrás de esas oportunidades. La otra cosa es que dentro de la resolución del tema de la conflictividad, se tiene que ver a través del largo plazo, no únicamente en el corto plazo. Y para eso creemos que los recursos que se están utilizando hoy en día en los presupuestos generales de la Nación, derivados de las regalías derivadas de la explotación de los recursos naturales, debería separarse parte para las próximas generaciones y no gastarnos actualmente. Y para eso nosotros proponemos un fondo soberano. Ese problema nos resolvería sustancialmente gran parte de lo que vemos como obstáculo para enfrentar el desarrollo de Guatemala. En el aspecto de violencia y seguridad, ¿cuál sería la primera medida que ustedes tomarían? En el tema de violencia hay dos áreas que nosotros visualizamos importantes. El primero es los niveles de chantaje y de extorsión que existen en el país. Es absolutamente insoportable en ese sentido. Y el segundo tema es la violencia derivada de otro tipo de acciones principales como la actividad de narcotráfico en el país. En lo que se refiere a prioridad, nosotros sentimos que debe de existir capacidad de parte del Estado de controlar el sistema de extorsión. Para eso el uso de la tecnología está ahí, y la otra cosa es que hay que recuperar el sistema penitenciario, porque gran parte de los problemas de extorsiones nacen del sistema penitenciario. Cuando uno ve los análisis que hay del sistema penitenciario, a uno se le para el pelo. Desde la estructura administrativa, la libertad en que actúan internamente, la capacidad que tienen privados de libertad, de poder manipular el sistema penitenciario, es absolutamente preocupante. Entonces, lo primero, controlar el sistema penitenciario, utilizar la tecnología y enfocarnos en la primera fase en lo que se refiere al sistema de extorsiones. La lucha contra el narcotráfico tiene diferentes componentes. Uno es, con más profundidad, entender que el consumo de
estupefaciente debe ser tratado como una enfermedad y no como un crimen. Esa es la primera cosa que hay que entender. La segunda es qué son las consecuencias de actividades ilícitas en lo que se refiere al narcotráfico. Es otro par de zapatos. En eso sí, los temas de violencia necesitan de esfuerzos coordinados, mucho más fuertes, pero no dependen únicamente de las fronteras nacionales guatemaltecas, sino que desafortunadamente dependemos mucho de países que son los principales consumidores de la droga. Entonces, ahí los procesos de coordinación son de otra naturaleza, pero los planteamientos también tienen que ser diferentes a lo que están hoy en día, muy particularmente en lo que se refiere a los procesos internos del manejo del crimen organizado en ese sentido. Muy bien, muchas gracias. Los valores de Encuentro por Guatemala incluyen libertad, respeto a la diversidad. ¿Apoyarían ustedes las leyes que protegen los derechos de las comunidades de la diversidad sexual? En el partido lo que sí estamos muy claros es que la diversidad sexual es una condición humana que debe ser absolutamente respetada. Lo que no estamos todavía muy convencidos es cómo esa diversidad sexual debería ser interpretada más a fondo en lo que se refiere a la legislación guatemalteca. El respeto individual, cuáles son las preferencias de esa visión, es claramente la guía. Lo que no sabemos es si necesariamente lo que está en el Congreso de la República hoy en día no se vuelve una imposición que vulnere los derechos de nosotros. Muy bien, muchas gracias. ¿Cuál es su posición en relación a la pena de muerte y el aborto? De una manera clara. En la pena de muerte hay dos puntos de vista acá. El primero es, para llegar a tener una unidad dentro del partido, la posición es que debe de regirse por la estructura jurídica, y la estructura jurídica y constitucional del país indica que paulatinamente el país debe de ir disminuyendo la capacidad de influenciar sobre una pena de muerte. Hay consideraciones personales. Las consideraciones personales sí no estamos de acuerdo con la pena de muerte. Y hay razones bien importantes por ello. Una es que dos actos malos no hacen uno bueno. Y como sociedad tenemos que entender cómo efectivamente administramos el problema de la privación de la libertad y la separación de esas personas que ya no tienen una forma de regresar a la sociedad de una forma preparada para convivir con nosotros. Pero dos cosas malas no hacen una buena. Y en lo que se refiere al aborto, en el tema del aborto, tanto José Ángel como yo hemos expresado la opinión de que la mujer tiene que tener la libertad de decisión respecto al aborto. Es su cuerpo y en eso creemos firmemente. ¿Cuál es su opinión acerca de los políticos transfugistas? El transfugismo, por supuesto, no debería existir en los partidos políticos, pero también responde a la misma poca estructura que hay en los partidos, la estructura de compromiso de valores, la estructura ideológica, la formación política. Eso no existe en los partidos políticos, en la mayoría de los partidos políticos hoy en día. Entonces, son partidos políticos estructurados fundamentalmente a base de conveniencia, y la conveniencia es cómo se reparten de una u otra manera los recursos del Estado para propósitos propios. Muy bien, para finalizar, ¿qué ofrecen ustedes como partido que no ofrezcan los demás partidos políticos? ¿Y por qué ustedes
y no otras personas. Bueno, nosotros tenemos algunos criterios sobre nuestra propia carrera, sobre nuestra hoja de vida, como se le llama, pero eso tal vez es alguien más lo que lo debe juzgar. En lo que se refiere a sí diferenciaciones, sí quisiera enfatizar la visión de un país que respete, que promueva, que desarrolle como una de sus mejores oportunidades la multiculturalidad, la interculturalidad y el multilingüismo en el país, no la tiene, creo que, ningún otro partido. Esa visión, particularmente cuando la estamos viendo para las próximas 2, 3, 4 generaciones, creemos que va a ser absolutamente extraordinario desde el punto de vista de visualizar a una Guatemala que pueda participar en el concierto de las naciones con toda la dignidad del caso, con una visión de los resultados internos que se refieren a progreso individual, a los cambios en los sistemas educativos, a los cambios a un país que tiene estructuras de seguridad de otra naturaleza conformados. Tal vez solo permítanme decirles un componente que nos llamó tanto la atención en el estudio que se hizo sobre el tema de la interculturalidad. Resulta ser que en las comunidades indígenas, en donde son mayoría absoluta, el nivel de violencia es menor que casi todos los países desarrollados con menor nivel de incidencia de violencia. Para poner menor que Suiza, menor que Noruega, menor que Nueva Zelanda. ¿Pero por qué es eso? ¿Por qué es que en esas poblaciones puede existir esos indicadores de violencia? Y cuando comenzamos a analizarlo es porque existe autoridad, existe organización, existe formación, existe compromiso, existe accountability, para ponerlo más a fondo en términos más precisos en inglés. Y dentro de eso, vimos que esas comunidades lo han hecho no en los últimos años. Ya llevan cientos de años de estarlo practicando. ¿Qué pasa si nosotros aprendemos a vivir de esa manera? ¿Qué pasa si aprendemos de esa cultura esos valores que los han llevado a tener ese tipo de índice? Yo les garantizo que Guatemala sería un país muy diferente. Y así hay otra serie de consideraciones en lo que se refiere a procesos alimenticios y los temas de desarrollo cultural. Pero esa concepción la tenemos muy clara. Y la otra es que para resolver el tema económico, para lograr los niveles de inversión que necesitamos, le tenemos que entrar a los temas de conflictividad. Si no se entra en los temas de conflictividad, les garantizo, no vamos a lograr los niveles que necesitamos para lograr desarrollos sostenibles arriba del 5%. Muy bien. Solo vamos a... Aquí está mi colega. Disculpen, yo solo quiero hacer una ampliación de lo que dijo Peter. Para empezar, quiero decir que mi nombre es Carlos Enríquez, soy empresario también, y he visto durante 40 años lo que ustedes están viendo hoy, un deterioro de Guatemala. Entonces, cuando yo tenía la edad de ustedes, la generación de nosotros que participó la mataba. Entonces, por esa razón, esos líderes auténticos que nosotros tuvimos están enterrados. Y hoy por hoy se ve que en estos 40 años que han pasado, el liderazgo que hemos tenido ha sido un liderazgo de gente que no quería este país, que no ama a Guatemala. Y cuando uno no ama a su familia, la familia se deshace. Cuando uno no ama a su país, el país se viene para abajo. Entonces, en la Universidad de San Carlos, donde yo estudié, había un rótulo
que nosotros, nuestra generación fue de lucha armada. Sin embargo, yo no participé en la lucha armada porque yo nací para ser empresario, se lo dije a mis amigos, sin ser de origen empresario, sino que mi origen fue muy pobre, pero yo nací para ser empresario y he visto estos 40 años cómo se ha desarrollado el sistema empresarial y el sistema político. A mí me iban a hablar para que participara en la política, pero si hubiera participado en la política, se hubiera enterrado. Ahora, voy a participar en la política, como candidato a nivel nacional, de Fuerza por Guatemala con Inés Montenegro. Y les digo esto a todos, díganme ustedes para qué estoy participando hoy en política. Por una razón, yo no quiero que mis nietos y mis hijas me van a reclamar, ¿y tú qué hiciste? Porque la Universidad de San Carlos decía, uno es el camino, dos y te haces el loco. Y hay mucha gente como Peter y como José Ángel López que son excelentes líderes con excelente capacidad, pero no quieren participar. Yo cuando miro un binomio de la calidad que tiene José Ángel López y Peter Lampo, es un binomio que ya lo quisiera tener desde México hasta América Latina, una capacidad increíble, y no digamos la única diputada proba y transparente que tiene el Congreso. Entonces tuvimos el lunes una conferencia multicultural de indígenas que llegaron a recibir un simposio como este, y una persona y otra persona y otra persona dijo, ¿y cómo van a resolver el problema de este país? Yo les dije, ¿cómo no? Es quién lo va a resolver. Porque ustedes saben cómo quieren Guatemala, en dónde estamos, qué queremos y hasta dónde vamos a llegar. A esta edad que ustedes tienen, ya deben de saber qué quieren de su vida. Pero dicen, ¿cómo lo van a resolver? El binomio presidencial y Inés Montenegro sabe cómo, pero ustedes tienen que responderse quién lo va a resolver. Y estoy seguro que aquí han venido otros políticos y no los han convencido. Ustedes miran a nuestros candidatos que nunca han participado como políticos, porque eso se llama politiqueros, ¿verdad? Que lo que han visto es un botín para irse a enriquecer. Entonces ellos son hombres ricos, han hecho fortuna, no tienen necesidad de robar, yo tampoco, y si lo hubiera tenido nunca lo he hecho por mis valores y principios. Entonces ustedes jóvenes tienen la oportunidad hoy, y a mí no me importa que sean pocos, pero tienen la oportunidad de comunicarse, que tuvieron el honor de conocer el futuro de este país. Y como ahora existen esas redes sociales que se multiplican por miles, pueden decir, yo tuve el honor, porque tienen la incertidumbre de ir a la urna electoral y no saber por qué votar. Y es frustrante, pero lo más lindo que pueden tener es que sí tienen la oportunidad histórica de cambiar el futuro de este país, y eso solo va a estar en las urnas electorales. Así que les agradezco. Yo participé de último porque les juro que si me han hecho todas esas preguntas no tengo la capacidad que Peter tiene, pero sí tengo el optimismo de ver que si ganamos las elecciones y tenemos una transformación en el Congreso, a algo vamos a ir a hacer. Personalmente yo sé lo que voy a hacer en el Congreso. Así que les agradezco mucho su atención y muchas gracias por la invitación que nos hicieron. Muchas gracias.